Hola mis queridos amigos de Virgo, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. Los quiero invitar el día de hoy a suscribirse al canal, a darle like a este video y activar la campanita. También quisiera pedirte que si esta lectura no resuena contigo en ningún sentido, tomes esto, lo devuelvas al universo con muchísimo amor para que el universo también te devuelva muchísimo más amor. Lo que resuene contigo, maravilloso. También quiero invitarlos el día de hoy a hacer una oración por todas aquellas personas que están sufriendo cualquier tipo de dificultad, ya sea económica, de salud o con sus relaciones emocionales, sentimentales o con sus familiares. Hacer una oración en tu corazón, así sea por una persona en particular o por el mundo en general. También te quiero invitar que si sale de tu corazón, escribas esta oración o algo de esta oración en los comentarios y si no, pues que la hagas tú para tus adentros. De esta manera vas a ver que el universo va a recibir muchísimo amor y nos va a devolver muchísimo más amor. Bueno, voy a comenzar la lectura para mis queridos amigos y amigas de Virgo que se encuentran en una relación en este momento. Quiero que pienses en tu persona especial, en tu pareja, en tu relación, mientras yo barajo las cartas. Quiero que pienses en esa persona, que la nombres en tu mente o esa pregunta que tú tienes, que quieres desvelar en este momento y que tienes una duda en tu cabecita. Bueno, vamos a sacar 4 cartas para ver qué es lo que realmente siente tu persona especial por ti. Estas primeras 4 cartas y las otras 4 cartas son para lo que les espera en un futuro cercano a ustedes como pareja. Bueno, estas primeras cartas me están diciendo que tu persona especial en este momento tiene como cierta molestia contigo. Se siente, ha tenido algún problema, alguna dificultad y en este momento realmente se siente solo o sola en la relación. Entonces mira a ver qué está pasando con esto que te estoy diciendo. Esta otra carta te dice que tu persona especial piensa de ti que tú eres una persona que eres bastante correcta, que eres recta, pero que hay cosas que le han dicho a tu persona, a tu pareja, que no le han cuadrado mucho, ya como que le han querido advertir acerca de ti algunas cosas que podrían ser verdad y otras que podrían ser mentiras. Pero para esta persona no los ha tomado como algo muy serio. No, la verdad es que ha dicho, no, bueno, todos tenemos nuestros errores y todos tenemos nuestras desavenencias de vez en cuando y tenemos nuestros defectos. Nadie puede ser perfecto. Yo creo que eso es lo que les ha dicho tu persona especial a las personas que les ha dicho, que le han dicho esto de ti. También sueña contigo, sueña tener algo bonito, algo duradero, algo en lo que los dos puedan crecer y realmente siente por ti que contigo se ha ganado la lotería, que tú eres esa persona que ella o él ha estado esperando durante toda su vida y que sus sueños se van a hacer realidad contigo en todos los sentidos con respecto a su relación. ¿Qué les espera a ustedes como pareja? eh, en un futuro cercano, una tristeza por algo, por una situación que ustedes van a vivir como pareja. Va a haber algo que los va a poner tristes, muy aburridos a los dos. Pero de eso ustedes van a salir adelante y se van a dar cuenta que los dos son personas que están tomando la relación de ahora totalmente en serio, que los dos van por el mismo camino y que quieren lo mismo. Lo importante es que ustedes lo hablen, lo dialoguen. Todo lo que se habla y se dialoga, mire que al final sale súper bien. No dejar problemas y no dejar secretos del pasado, cosas del pasado que debería saber la pareja, hablarlas de una vez definitivamente. Hay cosas del pasado de uno que uno ya no los puede solucionar ni borrar ya la mayor parte de las cosas y que se quedaron atrás, como por ejemplo las relaciones anteriores, pues eso ya es cosa del pasado, pero hay otras cosas como hijos, como parejas, como dificultades que uno está teniendo o ha tenido que pueden afectar a la pareja, ¿ya? Bueno, esas cosas hay que hablarlas. Definitivamente, esta tristeza, esta dificultad, problema que ustedes van a tener, la van a lograr
solventar, la van a lograr pasar muy bien y de ahí en adelante su relación va a ser súper, súper buena. Manténganse así de esta manera, hablando, dialogando, teniendo todas las cosas claras. Por ejemplo, los problemas es mejor no arreglarlos en la noche, al otro día se los arregla perfectamente bien. Los problemas es mejor hablarlos con calma y con muchísima paciencia y muchísimo amor y verán que todo va a salir perfecto para ustedes, lo mejor del mundo para ustedes. Bueno, vamos a ver qué me les dicen mis angelitos a ustedes como pareja en esta ocasión. Bueno, este angelito les está diciendo, lleva paz y sabiduría. Mira, en este momento que tu pareja está como contrariada contigo y que pareciera que sintiera como que todo se va a terminar. No, o sea, llévale seguridad a tu pareja. Llévale esa paz que necesita en este momento para que ustedes puedan seguir adelante. Este otro angelito les aconseja lo mismo. Recoge paz del pasado. Mira, la relación de ustedes al parecer ha comenzado de una manera bastante maravillosa, bastante bonita. Entonces retomen ese amor bonito, retomen esa relación bonita que ustedes tuvieron desde el principio y sigan así de esa manera. Eso no quiere decir que uno no tenga problemas o dificultades en pareja, pero todo se puede solucionar hablando y con muchísimo amor y respeto. Bueno, qué bonito este tipo de lecturas. Vamos ahora con mis queridos amigos y amigas de Virgo que en este momento se encuentran solteritos o solteritas, a ver qué me les sale en las cartas el día de hoy y qué me les aconsejan sus guías espirituales. En este momento tú de veras que estás pasando por una depresión bastante seria. Inclusive podrías necesitar ayuda profesional o ayuda de tus personas allegadas. Por favor, a veces las personas de Virgo racionan demasiado las cosas y nos quedamos con las cosas adentro. Ya no las hablamos, no las conversamos. ¿Has tenido problemas? La relación de la que tú venías antes o de la que acabas de terminar fue una relación donde perdiste muchísimas cosas, hasta de pronto perdiste dinero también, perdiste la confianza en ti mismo, fue una relación bastante turbulenta para ti y que a la larga te dejó fue solamente esa depresión que estás viviendo en este preciso momento. Pero yo te quiero decir, mi querido amigo o amiga de Virgo, de que esta situación vas a salir de esta situación, de esa depresión en la que te encuentras y los problemas que sucedieron pues ya quedaron atrás. Si es con relación a algún dinero, alguna cosa así más o menos, pues utiliza todos los medios legales para recuperar lo que hayas perdido en cuestiones económicas. Ya el tiempo, estas cosas ya no se recuperan. Si de pronto ha sido tu dignidad la que se ha visto afectada también, va a llegar el momento en que llegará la justicia para ti en no muy lejano, ¿ya? Esta persona que estaba contigo antes, la verdad que te dejó muy mal. Y yo te digo que no merece este sufrimiento que tú estás pasando, no merece ni una sola lágrima tuya, no merece que tú le dediques ni un solo segundo más, porque si dejas avanzar esto, esta depresión que tú tienes se podría volver algo realmente patológico y que podría desencadenar hasta tener que tomar medicamentos, terapias y todas esas cosas. Entonces, si estás viviendo en esta situación apenitas ahora comenzando, reacciona, que te están mandando a decir tus guías espirituales, reacciona en este momento y haz todo lo posible por salir, por hacer un deporte, por alimentarte bien, por dormir bien. Y si definitivamente ves que no puedes tú solo, busca ayuda profesional para esto. ¿Qué te espera en un futuro no muy lejano? Mira, que tengas mucho cuidado porque cuando a veces uno sale de una relación como tan mala, como tan caótica, uno es como que como que tiende a volcarse, a veces las personas tienden a volcarse de una sola a la primera persona con la que se encuentran y esto no es aconsejable porque hay heridas del pasado, vienen cosas del pasado
que nosotros podemos estar reflejando y podemos encontrar otra persona que abuse de determinada manera de nosotros nuevamente y eso se vuelva un círculo otra vez y otra vez. Entonces yo te aconsejo que tengas como un tiempito como de sanación, como de refrigeración, de que tomes aire con relación a tus relaciones sentimentales para que puedas volver a encontrar una persona que realmente te valore, que una persona que realmente te quiera, porque si lo haces esto tan a la carrera, definitivamente te va a volver a ir mal con esta persona, si antes dudabas y todo el tiempo te la pasabas en una incertidumbre y todo eso, va a ser peor todavía y la inestabilidad emocional tuya va a ser peor absolutamente. Mira que esta otra carta me está diciendo, o sea, estas dos cartas me hablan acerca de dos caminos, ¿ya? Este es el camino que tú podrías seguir de no sanar las heridas que tienes en este momento, de no darte un tiempito para ti mismo y poderte sanar a ti mismo, de poder volver a ser esa persona maravillosa que siempre eres. Esta carta me está diciendo eso, que te iría mal si lo haces todas las carreras. Y esta carta me está diciendo que si tú te tomas un tiempo, que si tú trabajas por ti mismo, para tu crecimiento, personal, en cuestiones académicas, económicas y todo eso, vas a mejorar y después va a ser un antes y un después para ti. Estos son los dos caminos que tú tienes. Ya es tu decisión cuál de los dos caminos vas a tomar. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas en este momento. Un angelito que te dice, unos dos angelitos que te dicen en este momento para esta situación. Mira, este angelito te dice, saldrás de una época estéril definitivamente. Lo que te estoy diciendo, ¿ya? En la naturaleza, para que algo nazca, algo más debe morir. Entonces debe morir esa persona que eres tú en este momento, que las demás personas, que estas personas que se acercan a ti emocionalmente abusan de tu confianza, de tu cariño, de que tú te entregas y todo esto. Entonces esa persona déjala atrás y sea una persona totalmente nueva, segura de ti mismo, de ti misma y que atrae a las personas adecuadas, porque esa situación se te va a dar, pero tienes que cuidarte. Esta otra carta te dice, la energía te hará reinar. Mira, cuando uno está tan mal emocionalmente es como si uno se le hubiera acabado la pilita y la mejor manera de recargarse es con las personas cercanas, con las personas que a uno lo aman, que lo quieren a uno realmente, definitivamente. Entonces, haz eso, ¿ya? Y haciendo las cosas que tú quieres y que tú amas de verdad. Bueno, vamos a ver mis queridos amigos y amigas de Virgo que preguntan por su economía en este preciso momento. Bueno, estas cuatro cartas de acá son las que reflejan la situación que tú estás viviendo ahorita, en este preciso instante, y las cuatro cartas de acá reflejan lo que te espera en un futuro muy, muy cercano. Mira, no has tenido como muy buenos consejos acerca de dónde y cómo invertir tu dinero, de cómo llevar tus negocios, y esto te ha llevado a una depresión, a una ansiedad que hasta podrías estar necesitando ayuda profesional para salir de esto. Si sigues por esa línea, esto va a seguir escalando, inclusive te va a traer problemas económicos, entonces ten mucho cuidado con esta situación y si ya los estás viviendo, entonces busca asesoría y ayuda de las personas que realmente te quieren y te aman a ti. Vamos a ver lo que te espera en un futuro no muy lejano. Mira, si sigues por esta línea, no sé, hay unas personas de signo Sagitario, Leo, Aries que podrían estarte aconsejando mal, influenciándote mal. Y si sigues con estas personas que te influencian tan mal, las cosas van a empeorar en cuestiones económicas para ti. También tienes dos caminos, ¿ya? Si seguir por ese camino de allá o tomar el consejo de otras personas que realmente te podrían ayudar, que no te hacen solamente gastar y gastar, sino que también te ayudan a invertir, que te ayudan a salir de estos problemas económicos. Mira que cuídate mucho de estas personas que te rodean en tu economía, porque no son personas que quieran nada bueno para ti con respecto a tus negocios. Esta carta te dice que vas a tener un nuevo comienzo, pero ten cuidado con lo que te estoy diciendo. Vamos a ver lo que nos dice este angelito con relación a tu economía. Lleva justicia al inocente. Mira,
Va a llegar la justicia para ti si es que estado siendo injustos contigo con relación a tu economía. Se va a descubrir toda la verdad de lo que realmente han hecho contigo en tu economía. Bueno, mis queridos amigos de Virgo, esa ha sido la lectura para el día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión y bendiciones.